bendiga. Este es un nuevo programa de emprendedoras. Un programa que llegará al corazón de cada mujer, porque Dios te va a hablar hoy. Quisiéramos hacer un tema muy importante en estos tiempos. Y tenemos una invitada especial, lo cual Tatiana nos va a presentar la invitada y el tema que vamos a hablar hoy. Claro que sí, pastora. Bueno, hoy nos acompaña nuestra amiga Raquel Montenegro. Ella es argentina, es intercesora de la iglesia Jesús Vive Hoy y está con nosotros el día de hoy para compartir acerca del tema de cómo debemos orar o cómo debemos interceder y cuál es la diferencia entre la oración y la intercesión. Es muy importante porque hemos recibido muchísimos correos electrónicos, pastora, que nos hablan acerca de este tema. ¿Qué texto bíblico pudiéramos empezar a hablar acerca de este tema? Pues bueno, el texto, uno de los claves, aparte de la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, está en Mateo 6:6, cuando el Señor mismo les dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, el Señor le da importancia al Padre Celestial, que oremos al Padre, porque el Padre es el que nos da la respuesta. Maravilloso, ¿verdad? Sí, pastora, es que la oración es tan sencilla, el Señor lo explicaba siempre de una forma tan clara, tan sencilla. No se trata de oraciones tan elaboradas, se trata de que tú le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón, que puedas tener una relación personal con Él a través de la oración. Así es como tú vas a hablar con Él y así es también como tú lo vas a escuchar. No necesitas hacer nada complicado, no necesitas poner las manos de tal o cual forma, no necesitas aprenderte una oración. No lo necesitas, es hablar con Él, como cuando uno habla con un amigo, una persona muy importante y uno le abre su corazón. Eso es la oración, hablar con Dios. Raquel, ¿cómo pudiéramos explicar para qué sirve la oración? Bueno, hermanas, bendiciones. La oración sirve para comunicarnos, como tú dijiste, con el Señor. La oración es algo que toca el corazón de Dios. La oración de fe abre puertas que a veces creíamos que estaban cerradas. La oración es algo poderoso. Sí, la oración nos acerca más a Dios, pastora. Usted tiene allí Santiago 4:8. Exactamente. Santiago 4:8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A medida que te acerques más a Él, serás hecho conforme a su semejanza. Pero hay un texto muy importante también que nos habla de que Dios escucha nuestra oración y la oración trabajada del justo puede mucho. Hay una oración que cambia las actitudes, ¿verdad? Sí, pastora, cuando estamos orando y cuando buscamos de la presencia de Dios, no podemos tener odio, no podemos tener resentimiento, no podemos estar enojados. Escúchame bien, si estás molesto por algo, si estás enojado, si algo pasó y tú entras o quieres buscar a Dios en oración, de repente muchas veces dices: yo siento que mi oración no está llegando. Claro, porque estás enojado, porque estás bravo. La oración cambia tu actitud, porque tú cuando buscas de Dios, lo primero que te entregas al Señor en oración es: Señor, perdona mis ofensas. Perdona mis ofensas, Señor. Perdona el enojo que tengo. Puedes aún reconocer: sí, estoy enojado, estoy molesto, esta situación me tiene molesta, pero yo vengo delante de tu presencia, entrego ese enojo, entrego este resentimiento que tengo, Espíritu Santo, porque si tú no me ayudas, yo no lo voy a poder lograr. Decido perdonar a la persona que me hizo daño, pastora. Y también es muy importante cuando nosotros comenzamos la oración, ¿verdad, Raquel? Comenzar alabando y dando gracias a Dios. Amén, así es, pastora. Como dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El agradecimiento es saber que tenemos esa convicción de que el Señor nos oye en todo tiempo, ¿verdad? Es bien importante. Una cosa, Tatiana y hermana Raquel, Dios da respuestas a las oraciones.
Sí. Y en la Biblia tenemos muchos, pero muchos versículos que nos habla de esta respuesta. Tenemos a Josué, tenemos también al rey Ezequías, pero se caracterizaron por algo especial, Tatiana. Definitivamente, por ejemplo, tenemos el rey Ezequías. El rey Ezequías era un hombre relativamente joven, de unos 40 años. Había venido el profeta Isaías a decirle, pon tus cosas en orden porque de cierto morirás. El rey oró, el rey se presentó delante de Dios, pero lo más importante, pastora, de resaltar en la oración que hizo el rey Ezequías es una oración de arrepentimiento, una oración, él se quebrantó delante de Dios. Cuando decimos nos quebrantamos delante de Dios, esa palabra quiere decir que te humillas delante de Dios, reconoces tus errores y aún los que tú no estés entendiendo, el Espíritu Santo te va a mostrar en qué áreas estás mal. Y el rey Ezequías reconoció que él había cometido errores, que había una ofensa delante de Dios y le dijo, Señor, perdóname, yo me arrepiento. ¿Cuál fue la respuesta de esa oración? Que el Señor le alargó por 15 años más su vida. Amén. Hay algo bien importante también, aparte de alabar a Dios, aparte de estar con un espíritu de arrepentimiento y de humillación delante del Señor, y es que hay que cubrirse con la sangre. Eso es verdad, pastora. La sangre poderosa de Jesús es la que en el mundo espiritual es como una señal donde nosotros les pertenecemos a Él. Cuando nosotros nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús, el Padre nos ve a través de esa preciosa sangre. El Padre ve a los hijos a través de esa sangre preciosa. Todo lo que ponemos bajo la sangre preciosa de Jesús, el enemigo no lo puede tocar. Es como una barrera en el mundo espiritual. Sí, mira, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo no solamente nos perdona de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados, nos guarda y nos protege, como tú decías, es como un escudo protector, es una señal en el mundo espiritual, pero también limpia nuestra conciencia de obras muertas, pastora. Hay algo muy importante y estamos haciendo énfasis en entrar alabando a Dios con arrepentimiento, cubriendo nuestra vida con la sangre de Cristo. Y hay un punto muy, pero muy importante, y vamos a tocarlo ahora, es ponerse la armadura de Dios. Amén. Hay una polémica con eso, hay muchas personas que creen que es invento del apóstol Pablo, pero ¿qué realmente es ponerse la armadura de Dios? Bueno, ponerse la armadura de Dios es estar siempre cubiertos en todo momento para mantenerse firme contra las estrategias del enemigo. Además que nos la debemos poner todos los días. No te la pongas el lunes y no vuelvas a orar cubriéndote verdaderamente con la armadura de Dios. Es una armadura espiritual y te la pones en diferentes lugares de tu cuerpo para proteger cada una de esas áreas. Dice Efesios 6:11 al 17, póngase toda la armadura de Dios, no solamente te pongas el escudo para estar cubierto, o no solamente tomas la espada, no, es completa, para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestra pelea no es con la persona que está a nuestro lado, nuestro compañero de trabajo, nuestro hermano, nuestro esposo, un hijo rebelde, un vecino. Nuestra pelea son contra espíritus, contra, como dice acá, contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, espíritus que gobiernan territorios, espíritus que gobiernan ciudades. Si por ejemplo el Señor a ti te ha mandado a hacer una obra en un home, en un lugar donde hayan personas ancianas, en una cárcel, a donde tú vayas a predicar el evangelio, en el barrio tuyo, en tu comunidad, y sientes hostilidad, sientes que hay opresión, es porque hay un espíritu que está gobernando esa zona. Y por medio de la oración que aparta el enemigo y que hace retroceder las obras de maldad y puesta completamente toda la armadura, tú vas a poder, como dice la palabra, resistir al enemigo y él huirá, pastora. Hay algo bien importante cuando nos ponemos la armadura. Número uno es verdad, es un cinto de verdad.
para hacer guerra espiritual, para interceder, para orar, para clamar, para gemir en el Espíritu. No se puede recibir nada de estas bendiciones de parte del Señor si tú no caminas en la verdad. El cinto de la verdad está en la cintura, está en los lomos, está en tu vida sexual. La verdad de Dios, nadie puede esperar grandes respuestas, aunque la misericordia de Dios es tan grande, si no tienes arrepentimiento, si no caminas en la verdad, porque si no, somos como los del mundo. Pero también tenemos que tener en nuestra mente el casco. ¿Qué significa el casco? El casco que tenía el soldado, el cubrirse su mente, es decir, tenemos que tener buenos pensamientos. La armadura viene para algo especial, como dice la palabra. Estamos hablando de oración, pero ya ponerse la armadura está hablando de una oración de guerra, que luego vamos a ver otros tipos de oración. Entonces, la oración de guerra es una oración que viene específicamente del Espíritu de Dios. Por eso la persona tiene que tener su mente lista, una mente santificada, vivir en santidad. Por eso la gente le tiene miedo a la oración de guerra, porque como tiene alguna puerta abierta, tiene pecado, no puede hacerla. Entonces el enemigo le da para atrás. Por eso es importante, y más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos de oración que hay en la palabra de Dios. Claro que sí, porque el Señor a nosotros nos dio poder y autoridad, y muchas personas no están ejerciendo eso que Dios le dio. ¿Por qué? Porque como lo explicaba la pastora Lidia, porque tienen puertas abiertas, porque todavía hay pecado, porque no hay un arrepentimiento genuino, porque hay falta de perdón. Entonces todo eso está imposibilitándote para que tú hagas lo que tengas que hacer. Ya empezaron a llegar nuestros correos electrónicos, las llamadas que nos hacen los televidentes al programa. Tenemos una carta que quisiéramos darle respuesta para que después de los comerciales Raquel pueda darle un consejo a esta persona. Dice: les escribo desde Perú porque he visto su programa y me gustaría que me ayuden a orar por mi esposo, que no cree en Dios y se opone a que yo vaya a la iglesia y lleve los niños conmigo. ¿Cómo puedo orar por él? Hay veces que es demasiado fuerte la oposición en mi casa y ya no sé qué hacer. Gracias por el consejo. Bueno, tenemos consejos para todas las televidentes de emprendedoras que infortunadamente están pasando por esta situación en sus casas. Vamos a explicarles cómo poder orar para que tú y tu hogar sean bendecidos y tu esposo también sea bendecido y cubierto a través de esa oración intercesora que Dios está mandando que tú hagas. Ya regresamos. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo, estamos hablando acerca de los tipos diferentes de oración y de la oración intercesora. Muchas personas escribiéndonos: ¿cómo puedo orar por mi esposo que no quiere que yo vaya a la iglesia? ¿Cómo puedo orar por mis hijos que están en un problema de rebelión? ¿Cómo puedo orar en mi trabajo que tengo mucha hostilidad de parte de mi jefe o de mi compañero de trabajo? Hoy vamos a hablar acerca de cómo puedes orar, presentarte delante de Dios de la forma correcta para que no vayas a hacer una oración incorrecta que delante del trono de Dios no vaya a ser escuchada. Pero antes de contestar el email a la amiga que nos escribió desde Perú, quiero recordarles nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí puedes encontrar mucha información acerca de nuestro ministerio y también puedes hacer una ofrenda en línea. Todo aquello que tú nos puedas enviar para nosotros es un aporte que nos sirve para producir y enviar estos programas a muchísimos países a donde estamos queriendo llegar, sobre todo a Europa, a países del Medio Oriente y también a África. Puedes ver nuestros programas de televisión de emprendedoras. Si tú vas a YouTube, pones el link JBH Network y allí te van a aparecer los programas de emprendedoras para que los vuelvas a ver o los compartas con tus amigos por las redes sociales. Bueno, Raquel, nos había escrito una amiga, Mirta,
desde el Perú. Ella quiere saber cómo puede orar por su esposo porque siente demasiada opresión, él no quiere que vaya a la iglesia, no quiere que lleve a los niños y ella quiere saber cuál es la forma, como tú lo has hecho. Cuéntanos tu testimonio. ¿Cómo no? La forma de que yo lo hice fue humillándome delante de la presencia del Señor, no obligándolo a hacer algo que realmente Él no le nace, sino orándole al Señor que en su divina misericordia le dé por medio del Espíritu Santo la revelación de la necesidad de que el hombre se ubique como el sacerdote, ¿verdad? En mi caso, yo con mis hijos comencé a venir a la iglesia y empecé a buscar al Señor, empecé a instruirme en la oración en esta casa, doy gracias a Dios por eso, me empecé a levantar en fe, orando en el lugar secreto, llevando toda carga a los pies del Señor Jesús. Y bueno, el Señor al poco tiempo respondió la oración de fe. Acabas de decir el lugar secreto. Expliquémosle a la gente qué es el lugar secreto para que sepan que... Sí, ¿Qué es el lugar secreto en una casa, por ejemplo? Es levantar un altar en donde tú tienes una intimidad, un encuentro personal con Jesús, donde tú vas y le pones todas tus cargas, le pones todos tus anhelos, también lo que tienes dentro de tu corazón, ¿verdad? Como serán dentro de nuestros corazones hay muchas preocupaciones, especialmente nosotros tenemos muchos problemas en la mente, batallamos con la duda en la mente, esa es la batalla número 1 que debemos librar. Y después que tenemos ese encuentro con el Señor en el lugar secreto, que nos apartamos en un lugar específico en la casa para levantar un altar de adoración, de agradecimiento, gemir delante de Él, el Espíritu Santo nos renueva, nos da convencimiento y seguimos caminando que creemos que por fe van a llegar los que se van a añadir, ¿verdad? ¿Cómo orar por un esposo, Raquel, que persiste y dice, no quiero que vayas, no quiero que vayan a la iglesia porque no creo en Dios? ¿Cómo orar para no hacer una oración incorrecta? Bueno, primeramente, no obligarlo, como te dije anteriormente, no obligarlo, porque el Señor le dice en su palabra, no es con tu fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. O sea que tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo en ese momento para que nos dé la fortaleza y declarar por fe y por la palabra de Dios, como la palabra sabemos que son espíritu y son vida, declararla en el mundo espiritual, declarándolo que Él es como el árbol plantado a orillas del río que va a dar fruto aún en su vejez, que Él, como dice Josué, ¿verdad?, en su palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, declarar la palabra por fe. Amén. Es lo que podemos hacer, sin causarle inconveniente al esposo. Para no ser una piedra de tropiezo, sino, como dice Proverbio 31, una ayuda idónea. Claro, la mujer que corona con la oración y la intercesión al esposo y a su hogar. Y la oración es escuchada porque él empezó a venir al poco tiempo contigo a la iglesia. Sí, no demoró mucho. Cuando tú dispones en tu corazón a creerle al Señor, no hay un clamor que Él lo deje que caiga en tierra vacío. Él oye tu oración, mi hermana, Él escucha tu clamor, tu gemido, Él ve tus lágrimas, Él las recoge en una redoma y Él se acuerda de ese clamor. Pero lo que tenemos que es levantarnos en fe, porque la palabra también dice en Romanos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que le buscamos creyendo que Él existe, que Él lo hará. Es creer totalmente en Él. Esto es bien importante, tener la fe en Dios y creer que Dios lo va a hacer. Sí, sí. Cuando nosotros hablamos de oración, estamos hablando de una oración, como estaba explicando Raquel, entrar en el lugar santo, reclamar las promesas, buscar de Dios. Pero también estamos hablando ahora, en este segundo segmento, acerca de la oración intercesora, que muchas personas tampoco no saben exactamente qué es una oración intercesora. La persona que ora, para orar, intercede por otra persona que cometió el problema, otra persona que está incrédula, otra persona que ha cometido el pecado. Como dice la Biblia realmente en Ezequiel 22:30, que rompió un hueco, que abrió una brecha, y por causa de esa brecha que rompió, pudo entrar una serpiente, pudo entrar una zorra. Entonces el intercesor pide perdón a Dios por la persona.
El intercesor pide perdón por una nación. El intercesor pide perdón por su cónyuge, por sus hijos. Entonces la oración intercesora es algo que ha sido usada por el mismo Jesucristo, porque Él es el intercesor sobre todos los intercesores. Jesucristo se presentó a sí mismo e intercedió al Padre. Por eso en la intercesión tenemos que entender que viene de parte del sumo sacerdote, aquel que se expone por otros a hacer la obra, que Él no cometió pecado, que Jesucristo no cometió la injusticia, pero Él se pone en el lugar de otra persona. Por eso es importante las mujeres, como cuenta Raquel, que se pongan a pedir perdón por causa del pecado que cometen sus maridos. A Tatiana le preguntaban cómo orar por nuestros esposos, cómo orar por un hijo. Y muchas veces no se entiende que para haber una respuesta, como dijimos al principio, tiene que haber un arrepentimiento. Si la persona no puede hacerlo, alguien se pone en la brecha y pide perdón. Y este ministerio de intercesión es el propio Señor Jesucristo que nos dio la inteligencia para hacerlo. Pero déjame decirte, Raquel, Tatiana, solo el Espíritu Santo puede poner esa carga en el corazón de la gente. Si tú no estás acostumbrado a sentir al Espíritu Santo, a obrar en el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que tengas la carga para orar por otros. Es verdad, es cierto, no se puede orar si el Espíritu Santo no pone esa carga para que podamos nosotros orar por casos específicos. Hay veces que por semanas, meses, hay una carga que Dios pone en tu corazón y cada vez que intentas orar, aún por otra cosa, viene lo mismo, la misma carga en oración y tú oras e intercedes, te pones en la brecha, gimes delante de Dios y oramos en el Espíritu sabiendo que Él contesta nuestras oraciones. Raquel, aquí la pastora nos había escrito, un intercesor no puede orar si. No puede orar si tiene falta de perdón, por ejemplo, que es una puerta abierta, enojo, ira, resentimiento. Esas son cosas que el intercesor no puede tener, son puertas abiertas que le da el derecho legal al enemigo de venir a hacer un contraataque. La oración de intercesión tiene que ser en el espíritu, pero a la vez también tiene que ser concientizada. Cuando digo esto es primeramente despojado de todo ego, de todo yo, de todo lo que a veces nosotros tenemos porque somos humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros venimos a los pies del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y bueno, eso es lo que son las reglas número 1, no debemos de abrir puertas de enojo, de falta de perdón. Si estás enojado, no Si puedes reprender un enojados, espíritu claro. maligno, si estás mintiendo. Exactamente, exactamente, no podemos. Y la gente nos preguntará dónde está esto escrito, porque a veces hay personas que dicen, bueno, quizás estas mujeres están inventando esto. Justamente queremos decirte que en Ezequiel 22:30 habla y dice así que busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla, es decir, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, está buscando quien se ponga en la brecha, quien se ponga en el hueco por otras personas. Dios está buscando, Dios dice, yo busqué a alguien que se pusiera en la brecha, alguien que se pusiera en el hueco para poder entonces cubrirlo, para poder entonces taparlo. Quiere decir que la iglesia tiene que entrar también en este ministerio de misericordia. Un ministerio que, como estamos hablando de casos de mujeres, que cuando tienen los esposos que están bajo influencias malignas o contrarias al pensamiento santo del Evangelio, la mujer dice, lo voy a soltar, lo voy a dejar, voy a acabar con él. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la mujer no se tiene que cansar de interceder y ponerse en la brecha. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha, en la muralla, para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Entonces Ezequiel termina diciendo
que el mismo Señor Jesucristo se puso su coraza, se puso su espada, se puso todo lo que viene del Espíritu y tomó fuerza y Él fue adelante como un intercesor por esta humanidad. Damos gracias a Dios porque hay que leer los textos y textos preciosos que nos revelan secretos muy pero muy grandes de los tiempos actuales y cómo tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. De verdad que sí, en toda la palabra está llena de oraciones específicas, aun si tú no sabes orar, puedes orar como oraba Daniel en Daniel 9, puedes hacer la oración de Nehemías, que la puedes encontrar en Nehemías 1, puedes hacer la oración que hacía David, la oración de arrepentimiento del Salmo 51, los salmos están llenos de oraciones que tú puedes presentar delante de Dios. Raquel, ya para terminar este programa, por favor ora para que todas las amigas que nos están viendo en este momento puedan recibir también de parte de Dios esa unción para orar, para quebrantarse, para pedir y ponerse en la brecha por sus familiares. Amén. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a levantar un clamor delante del Padre en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre eterno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por cada y una de las hermanas, Señor, que en esta hora, Señor amado, está buscando de ti, Señor, buscando una palabra tuya, amado Dios. Nos paramos en la brecha, Señor, como dice tu palabra, como el atalaya, para tapar ese hueco, Señor, para interceder por los hogares, para interceder por los esposos, para interceder por los hijos, aún por aquellas cosas, Señor amado, que tú tienes, que quieres que oremos, Señor amado. Padre, en esta hora, Señor, levantamos este clamor en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos que tú nos levantes como mujeres guerreras por nuestros hogares, por nuestros esposos, por nuestras comunidades, Señor amado. Necesitamos que tu presencia, Espíritu Santo, traiga un renuevo en cada hogar. Levantamos en esta hora el nombre de Cristo en alto para que Él venga a morar en nuestros corazones. Todo lo oramos conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios por la oportunidad de haber podido haber estado con nuestra hermana Raquel, nuestra amiga Raquel, con la pastora Lidia, por haber podido hacer este programa, que esperamos que te haya servido, que hayas podido escribir los textos bíblicos y si no puedes volverlo a ver en YouTube a nombre de la oración intercesora. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.